Evangelio según San Marcos. Al atardecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos a la otra orilla del lago. Despidieron a la gente y lo llevaron en la barca en que estaba. También lo acompañaban otras barcas. De pronto se levantó un gran temporal y las olas se estrellaban contra la barca, que se iba llenando de agua. Mientras tanto, Jesús dormía en la popa sobre un cojín. Lo despertaron diciendo: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él entonces se despertó, se encaró con el viento y dijo al mar: cállate, cálmate. El viento se apaciguó y siguió una gran calma. Después les dijo: ¿por qué son tan miedosos? Todavía no tienen fe. Pero ellos estaban muy asustados por lo ocurrido y se preguntaban unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos un evangelio muy conocido por todos nosotros, muy meditado y muy reflexionado. Es el evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41, donde Jesús calma la tempestad. Hoy vamos a trabajar fuertemente con esto, hermanos y hermanas, al aparente silencio de Dios ante mi situación urgente. El que Dios permita que esté pasando la situación desgraciada aparentemente en mi vida y cuál propósito tendrá. Mira, hoy vamos a estar dándote 9 pasos para que tú puedas entender que Dios no guarda silencio y sobre todo que hay un propósito cuando se permite que el mal pase muy cerca de nosotros. Así que tenemos también 6 preguntas para dejarnos guiar por la palabra de Dios, como siempre con una idea fuerza. La idea fuerza hoy, hermanos y hermanas, entiendo yo que se desprende de este evangelio que nos llama a la valentía, hermanos y hermanas, y a armarnos de valor ante cualquier situación, es: si las fuerzas del mal te retan, rétalas tú a ellas. Eso se desprende del evangelio donde Jesús calma la tempestad. Si las fuerzas del mal te retan, rétalas tú a ellas, para que tú veas que lo del silencio de Dios es aparente. Lo del permitir el mal que pase cerca de nosotros en la vida, hay algún propósito por parte de Dios. Pregúntate, hermanos y hermanas, o tal vez usa estas preguntas pues acaso tienes a alguien muy cercano que necesita respuestas para ella. ¿Nos dominan a nosotros o nos vencen a nosotros en la vida como cristianos con nuestras convicciones aquello que se opone a nosotros? ¿Lo vencemos o nos domina? En segundo lugar, hermanos y hermanas, preguntarnos si tenemos cada uno de nosotros valor de retar esas fuerzas del mal en el nombre de Dios, no por nuestra propia fuerza. En tercer lugar, hermanos y hermanas, ¿por qué nuestra fe ha dejado de crecer? ¿Qué es lo que impide el crecimiento en la fe luego de que yo soy un bautizado y soy una persona que está consciente del poder de Dios? En cuarto lugar, hermanos y hermanas, si confiamos, ¿por qué pedimos ayuda? Si confiamos, ¿por qué pedimos ayuda? Quinto lugar, hermanos y hermanas, ¿sabías que hay gente que no tienen fe y tienen valor? ¿Estás tú consciente de eso? Que hay gente en el mundo y hasta cerca de nosotros que no tienen fe, pero tienen valor. Y en sexto lugar, hermanos y hermanas, ¿qué es lo que te hace fuerte frente al mal? ¿Qué es lo que te hace fuerte frente al mal? 6 preguntas que vamos a contestar hoy, hermanos y hermanas. 9 pasos que vamos a seguir para entrar de lleno en un evangelio que nos va a poner clarísimo en nuestras vidas que Dios no está guardando silencio en medio de lo que está sucediendo, y lo que está sucediendo tiene un propósito muy grande en nuestras vidas. De eso hablaremos hoy en la palabra de Dios, para que al final, en nuestra fe, si las fuerzas del mal nos retan, seamos capaces nosotros de retarlas a ellas, en el nombre de Dios. Esta pregunta clave de parte de los discípulos en medio de esta situación: ¿no te importa que nos hundamos?, se hace nuestra en muchos momentos de la vida ante grandes experiencias y desafíos. No todo el mundo tenemos
el mismo impacto en las experiencias que no son las más agradables, las experiencias del mal, de las cosas que nos dañan, de las cosas que nos lastiman, de las cosas que pueden provocar un desequilibrio y un desbalance en nuestra vida segura, como en la salud, como en el matrimonio, hasta que la muerte nos separe, en la unidad de la familia, varían, hermanos y hermanas, y algunas pues son grandes, otras son pequeñas, otras son de gran impacto y otras no. Y esto, preocupación, hermanos y hermanas, vamos a hacerla nuestra. No te importa, oh Jesús del cielo, por lo que yo estoy pasando en mi matrimonio. No te importa, Señor del cielo, por lo que yo estoy pasando cuando mi familia está pasando por este problema. Lo que está pasando en la iglesia no te importa. Lo que está pasando en nuestro grupo apostólico no te importa. Lo que está pasando en nuestra sociedad no te importa. Hoy hay respuesta para todo esto, hermanos y hermanas. En este evangelio donde Jesús calma la tempestad, hermanos y hermanas, para darnos una gran enseñanza de que es necesario para la fe madura siempre tener paz y tener serenidad. Para que en esos momentos que el Señor parece guardar silencio o que permite el mal, podamos entender que Dios está trabajando. ¿Ah? Hace poco hablábamos de ese gran misterio que ocurre cuando se siembra la semilla, ¿verdad? Hace poco hablábamos de eso y cómo el agricultor, el sembrador que sale a sembrar no se da cuenta de lo que está pasando debajo de la tierra. Pero ciertamente eso se dijo para avisarnos de que Dios está actuando. Yo no lo veo, ocurre debajo de la tierra, pero algo está germinando, algo está sucediendo para que después en la superficie se vea que está saliendo ese pequeño tallo, ¿verdad? Igualmente en las cosas de Dios, hermanos y hermanas, ten paz en medio de esas circunstancias. Ten serenidad, porque la paz y la serenidad te traen un relajamiento, ¿no? Y entonces no estás lleno de ansiedad y no estás lleno de inquietud para entender cómo Dios maneja las cosas, porque Dios no nos quiere hacer daño a ninguno de nosotros. Por lo tanto, necesario, hermanos y hermanas, para la fe madura, que esté siempre llena de paz, llena de serenidad, para entender esos momentos. En primer lugar, hermanos y hermanas, y vamos a arrancar con esto, tenemos que luchar contra lo que se opone en nuestras vidas. Tenemos que luchar contra lo que se opone en nuestras vidas y por eso la Biblia a veces nos presenta la fe como la fe de los verdaderos guerreros. No somos guerreros en la fe. Debemos esperar siempre, hermanos y hermanas, por la fe recibida cada uno de nosotros durante la dificultad, una respuesta milagrosa. Por eso tenemos fe, por eso nos hemos bautizado, por eso nos hemos agarrado de Dios. Debemos esperar siempre, hermanos y hermanas, por la fe que hemos recibido, una respuesta milagrosa en la dificultad. Aquí la palabra de Dios lo que nos enseña es que todo no puede ser milagros, hermanos y hermanas. Todo no puede ser signos y señales. Que venga de Dios la ayuda, que venga el milagro, que venga la obra de Dios, que Dios se meta, que Dios atienda, que Dios lo haga y yo me siento a esperar. No. Por eso es que tenemos que luchar, hermanos y hermanas, contra lo que se opone y Jesucristo lucha contra lo que se opone. Por lo tanto, aquí vale el refrán, hermanos y hermanas. O sea, Dios hace su parte y yo tengo que hacer mi parte. Aquí el trabajo es de equipo. Y en la fe nos tenemos que ver en trabajar como equipo. No podemos dejarle la carga a Dios. Así que si tú tienes una fe donde todo se lo delegas a Dios y Dios lo va a hacer y yo me quedo aquí tranquilo y Dios lo va a hacer ahí estás basando tú de que tienes fe. Eso es creer que van a pasar las cosas. Bueno, sí, eso es fe y es creer que van a pasar las cosas. Pero ¿y dónde está la parte que te toca a ti? ¿Dónde está el % que te toca a ti? ¿Dónde está la aportación tuya? Porque si Dios va a aportar, yo tengo que aportar. ¿Ah? Y por lo tanto tenemos que verlo desde ese punto de vista. Uno, hermanos y hermanas, primero que nada, lucha contra lo que se opone. Dios lo va a hacer, tú también lo tienes que hacer. En segundo lugar, hermanos y hermanas, si las fuerzas del mal te retan, que es nuestra idea fuerza, rétala tú también a ellas. Eso es lo que hace Jesucristo en la palabra de Dios. Si el mal me reta, rétalo tú en el nombre de Dios. El crecimiento, hermanos y hermanas, en la fe nos ha presentado Jesucristo que es irresistible. La fe va creciendo, hermanos y hermanas, y es un crecimiento irresistible.
cuando Jesucristo invita a los discípulos a irse a la otra orilla, esa otra orilla hacia donde ellos van, del lago de Galilea, donde ellos estaban, al moverse a la otra orilla no había gente de fe, no había gente que creía en Dios, no estaban los judíos. Donde ellos estaban, allí estaba la fe, allí estaban los judíos, allí estaban los que creían en Dios. Pero aquí tenemos que entender que al otro lado de Galilea, de donde estaba Jesucristo, lo que habían eran paganos, hermanos y hermanas. El Evangelio lo que significa es que en la otra orilla está la fuerza del mal. Y escucha lo que dice Jesús a sus discípulos: crucemos a la otra orilla del lago. ¿Te das cuenta, hermanos y hermanas, que Jesús va y está con nosotros? Por lo tanto, yo puedo retar las fuerzas del mal en el nombre de Dios, porque Jesús va y está con nosotros. Escucha el plural de la invitación de parte de Cristo para ir a la otra orilla. Crucemos a la otra orilla porque yo estoy contigo. Eso es fe. Eso es fe madura, saliendo de lo infantil. Él está conmigo, por lo tanto puedo yo en su nombre enfrentarlo. Acuérdate que el que va a luchar no eres tú. Y el que tiene el poder para luchar tampoco eres tú, lo tiene Jesús, el Señor, que va y está con nosotros. En tercer lugar, hermanos y hermanas, entonces, ¿de dónde yo agarro la seguridad? ¿De dónde yo agarro el ir confiados a la otra orilla? La otra orilla, hermanos y hermanas, a veces nosotros ni decidimos ir a la otra orilla. Nosotros nos levantamos por la mañana, nosotros hacemos compromisos en la vida y las cosas muchas veces son fortuitas, accidentales, ocurren sin yo buscarlo, ¿no? Entonces, esto es el riesgo de la vida. Uno se levanta por la mañana tal vez con la mejor disposición y la mejor actitud, pero uno realmente no sabe lo que se va a tener que enfrentar en el mundo. Y yo tengo planes de llegar al trabajo y a lo mejor ocurre un accidente. Yo llego seguro al trabajo y después me llaman en el trabajo de que algo ha ocurrido en mi casa o alguien enfermó o alguien tuvo un accidente. Por lo tanto, hermanos y hermanas, la seguridad que yo debo de tener y confiar es porque las cosas suceden a veces sin yo programarlas, sin estar en mi agenda, y algo que debo ya estar preparado y confiado en el nombre de Dios. Entonces esa seguridad es para siempre, hermanos y hermanas. Esa confianza debe habitar en ti porque hay cosas inesperadas, cosas fortuitas, accidentales, por sorpresa, que nos pueden sacudir en muchos momentos. Por lo tanto, aquí los discípulos tienen que recordar, y se nos envía a nosotros también a recordar, hermanos y hermanas, que el Señor hemos visto que ha realizado otras cosas, otras grandes maravillas. ¿De dónde me sale a mí la seguridad? ¿De dónde me sale a mí la confianza? Bueno, en que yo tengo fe en lo que he escuchado que Cristo ha dicho en la palabra de Dios y en los testimonios que escucho hoy en día. O sea, yo no puedo madurar en la fe si yo no tengo en mí reservado y en mi memoria, hermanos y hermanas, todo lo grande que es Dios, todo lo poderoso que es Dios, todo lo fuerte que es Dios. Yo no me puedo olvidar de eso, así que siempre llévalo presente, si no vas a caer en la supuesta y alegada impotencia de Dios ante el mal. Y eso no existe. Por lo tanto, mi seguridad, mi confianza de que Él va a estar y estará conmigo y vamos a vencer, y Cristo es un Cristo vencedor, es basada también en una fe que ha venido a mí por el testimonio de la obra grande que Dios ha hecho, tanto en la Sagrada Escritura como en los signos que se ven hoy en día. En cuarto lugar, hermanos y hermanas, ¿qué es lo que quiere impedir el avance en la madurez de nuestra fe? ¿Has identificado este detalle en tu vida que muchas veces es lo que nos hace sentir el gran silencio de Dios ante lo que me sucede? El que Dios permite que el mal ocurra en mi vida, en mi familia o en mi matrimonio. ¿Qué es lo que quiere impedir ese alcance en esa fe madura que es la que me ayuda a vencer en todo momento? Mire, ¿cuál es el principal enemigo de la fe? Para responder a esa pregunta hay que responder a la otra pregunta, ¿no? ¿Cuál es el principal enemigo de la fe? Aquí es representado como un viento huracanado en el pasaje que nos toca meditar y reflexionar hoy.
Ese viento huracanado, el efecto y el impacto que tiene sobre los discípulos es el miedo, hermanos y hermanas. Tan simple como eso, básico. Es el miedo. Y el miedo sobre algo en lo que yo entiendo que no puedo controlar y no puedo manejar o no puedo vencer. Esos tres. Eso es lo que en muchas ocasiones debilita la fe o no la deja madurar en cierto sentido. Algo que se presenta en mi vida, tanto porque lo busqué yo o porque sea accidental y yo no lo puedo controlar, yo no lo puedo manejar, yo no lo puedo vencer. Y eso ataca seriamente, hermanos y hermanas. Aquí lo que vamos a tener que pensar es, hermanos y hermanas, y sobre todo, que estas cosas hay que conocerlas, estas cosas hay que definirlas. ¿Cuáles son los momentos en que yo me veo lleno de fe? ¿Cuáles son los momentos en que yo veo una fe débil, una fe infantil, una fe que es temporera? Puede ser que yo esté confundiendo las cosas, hermanas y hermanas, y el impacto de lo que me está pasando me tiene tan distraído que yo no veo que Dios es más grande que lo que me está pasando. Y sabemos de esa reflexión, ¿verdad? De que Dios es más grande que el cáncer, que Dios es más grande que el divorcio, que Dios es más grande que la enfermedad, que Dios es más grande que Satanás. Entonces eso tiene que estar firme en nosotros, la grandeza de Dios, el todopoderoso de nuestro Dios, el que todo lo puede, hermanos y hermanas. Eso es parte de la fe y no lo puedes perder. Si uno empieza a arrodillarse ante el mal, porque se vence, porque se deja dominar, es mucho más grande. Claro, cuando te arrodillas, ves el mal como un gigante. Y aquí el que tiene que ser grande, el que tiene que ser fuerte ante el mal es nuestro Dios. Ese es el que tú tienes que ver como grande, ¿ve? No lo que te está pasando. Si fallamos ahí, esto es terrible enemigo, hermanos y hermanas, para la fe que nosotros estamos desarrollando aquí. Siempre, hermanos y hermanas, una convicción de que no hay nada imposible para Dios, de que Dios es creador de todo cuanto existe y por lo tanto tiene el dominio sobre todo cuanto nos está sucediendo. En quinto lugar, hermanos y hermanas, ¿por qué pedimos ayuda si confiamos? Típico de nosotros, gente de mucha fe, de estar constantemente pidiendo ayuda. Bueno, pues es que la misma palabra nos ha recordado que nuestra oración debe ser constante, perseverante, que nuestra oración nos va a hacer prevalecer y que tenemos que seguir orando diariamente porque hay que incomodar a Dios como viuda que incomodó a juez para que la atendiera. Pero también vale preguntarse, ¿por qué pedimos ayuda si confiamos, hermanos y hermanas? Confiamos, y esa palabra es muy importante, y creemos en el Señor. Claro que sí. Nuestras alabanzas demuestran que creemos en el Señor, hermanos y hermanas. Nuestras celebraciones y participación en las celebraciones que hacemos para agradar al Señor y guardar los mandamientos de Dios también revela que confiamos en Dios. Y las obras buenas que nos empeñamos en hacer constantemente son pruebas para Dios de que confiamos en Él. Pero aquí hay que ver, hermanos y hermanas, que hay ciertos momentos en que aún en la fe necesitamos ayuda, porque hay cosas que van por encima de nosotros. Y por eso, aunque haya confianza, tenemos que pedir ayuda. Y eso no significa que tu fe es inmadura, eso no significa que tu fe no es la fe poderosa que quiere Dios. Es que parte de la fe es confiar pidiendo ayuda, porque tengo problemas, porque tengo tribulaciones. El miedo, hermanos y hermanas, nos hunde de cierta forma y pone en duda nuestras propias convicciones, y eso es lo que tenemos que vencer, ¿no? El miedo impacta tu vida mientras lo veas en un sentido negativo. Ese miedo va a procrear en ti, hermanos y hermanas, hasta un no moverse, quedarse inmutable, paralizado, frisado, que no puedo hacer nada. Ya ese miedo es pánico. Aquí hemos definido en muchos momentos cómo manejar el miedo y cómo enfrentar el miedo, hermanos y hermanas, que tanto debilita la fe. El miedo tienes que verlo, hermanos y hermanas, como una ventaja. ¿Ve? Como una ventaja, no tanto como una situación que va a enfrentar mi debilidad hasta el punto de que me va a vencer. Pero es un mecanismo de defensa.
Míralo desde el lado positivo. Cuando tenemos fe, el miedo se convierte en un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo para decirte prepárate porque viene un acontecimiento grande el cual tienes que superar. Positivo. ¿Por qué? Porque soy persona de confianza, porque soy persona de fe. Prepárate porque viene un evento o vas a experimentar un evento en tu vida el cual tienes que superar. Entonces ve el lado positivo. Si te vas por el lado negativo del miedo, entonces el miedo te paraliza, te encuentras impotente, te encuentras sin fuerzas, te encuentras sin defensa y ya no tienes fuerzas para vencer aquello que se opone en nuestra vida. Así que es necesario, hermanos y hermanas, nuestras dudas ante nuestras convicciones cuando ocurre el miedo, hay que echarlas a un lado. El silencio del Señor, hermanos y hermanas, y que parece permitir el mal, es parte de ese miedo. Y todo esto lo tenemos que vencer sabiendo que realmente es un aparente silencio, es un aparente mal que permite Dios. Alguna experiencia positiva hay. Eso siempre tiene que estar en nuestra mente, hermanos y hermanas, corriendo. En séptimo lugar, hermanos y hermanas, Jesús actúa como Señor de la naturaleza en el Evangelio de hoy. Y Jesús no solamente actúa como Señor de la naturaleza, sino que lo demuestra. Y lo que demuestra Jesucristo es que no está dormido, hermanos y hermanas. Está allí. Está allí. Porque a veces pues queremos que todo se revolucione para saber que Dios está presente con su obra en nuestro momento. Y a veces en el susurro, en el silencio, habita Dios, hermanos y hermanas. No está dormido, está bien presente. Dios no tiene que dormir, Dios no tiene que descansar, Dios no tiene que coger un break, hermanos y hermanas. Él está ahí. ¿Puedes convencerte tú de esto, hermanos y hermanas? Como Señor domina todo. Y domina a Satanás, y domina al mal, y domina la naturaleza, y domina al ser humano. Todo, hermanos y hermanas, por su todopoderoso. Pues por lo tanto, vamos a pensar que en ese dominio que tiene Jesucristo hoy sobre toda la naturaleza es una demostración para nosotros que no duerme y que está presente. Octavo, hermanos y hermanas, octavo paso. Para Jesús pesa más la falta de fe que el miedo de los discípulos. Para Jesús pesa más en nosotros la falta de fe ante las situaciones y experiencias no muy buenas que pasamos en la vida que el mismo miedo en el que estamos metidos. Fíjate porque para Cristo eso es importante. ¿Y sabes por qué es importante? Porque hay gente, hermanos y hermanas, en el mundo que no tienen fe y no tienen miedo. Qué cosa, ¿verdad? Hay gente en el mundo que no tienen fe y tienen éxito y logran y vencen y superan y tienen prosperidad, hermanos y hermanas. ¿Tú no te has dado cuenta de eso? Yo creo que sí que tú te has dado cuenta. Yo conozco personas que no tienen fe y no tienen miedo y van a ellos y son emprendedores y luchan y no se vencen y no se quitan y siguen hacia adelante y no practican ninguna religión, no practican ningún cristianismo. ¿Por qué esto sucede? Bueno, esto hay que evaluarlo para que nosotros lo podamos entender. Por eso la falta de fe pesa más en la preocupación de Dios en nosotros que el mismo miedo. Y es porque, hermanos y hermanas, la gente que no tienen fe y no tienen miedo, esa seguridad que ellos tienen no tiene origen en Dios y no termina en Dios, hermanos y hermanas. Y entonces nosotros, por el contrario, vencemos el miedo y vencemos todo obstáculo que venga en el nombre de Jesús el Señor, porque tenemos fe y la fe se origina en Dios y va a Dios. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia, ¿ve? De los demás que no teniendo fe tienen éxito. Entonces nosotros con fe, hermanos y hermanas, debemos de tener éxito. Podemos vencer, solucionar, llegar, dominar, prosperar, entrar en la salud, ¿ve? En la solución de los problemas. Hermanos y hermanas, ¿por qué? Porque nuestra fe se origina en Dios y termina en Dios. Y eso, hermanos y hermanas, hace madurar la fe. Piénsalo así por un momento. Y son muchos los casos que podemos señalar, que no tenemos el tiempo para señalarlo. Pero en tu vida, hermanos y hermanas, algo en nuestra vida tiene que llevarnos a pensar en esa seguridad de originarse
nuestra victoria en el Cristo vencedor y terminar en Él, que es que nuestro propio Dios. Aquí hay que recordar, importante también, hermanos y hermanas, únicamente esta confianza que nosotros ponemos en la victoria de Jesús, únicamente la confianza en el Cristo vencedor y en la victoria de Jesús, Hijo de Dios, sobre las fuerzas del mal, es lo que vence todo y es lo que hace superar todo en la vida. Es esa confianza en el Cristo de la victoria, si es que lo decimos, Cristo victorioso, Cristo vencedor. No podemos apartarnos de eso. Siempre, hermanos y hermanas, como una frase que al repetirla tantas veces nos va a salir automática. Y eso va a revelar y va a manifestar su equivalente ante la situación que está surgiendo. No se queda en pensamiento, no se queda en sentimiento del corazón, se expresa, se manifiesta, se materializa el Cristo vencedor. Ahí está, con nosotros, y vencemos en su santo nombre. Noveno punto, hermanos y hermanas, en este paso. Y el último, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es Él? Hoy nosotros lo conocemos. Nosotros hemos sido bautizados en su nombre, creemos en Él y lo seguimos. Es más, y lo adoramos. Cristo se ha presentado como nuestro pastor. Cristo es mucho más que un pastor. Cristo se ha presentado como nuestro consejero. Cristo es mucho más que un consejero. Cristo se ha presentado, hermanos y hermanas, como nuestro maestro, y Cristo es mucho más que un maestro. Cristo se ha presentado como profeta, y Cristo es mucho más que un profeta. Cristo se ha presentado como amigo, y Cristo es mucho más que un amigo. Cristo es Dios. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Es que Cristo es Dios, hermanos y hermanas. Tienes que descubrir eso para madurar en la fe. Que Dios está cerca de nosotros y eso nos hace a nosotros más fuertes frente al mal. Esa es nuestra conclusión. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Más que un amigo, más que un maestro, más que un profeta, más que lo que tú quieras, es Dios, hermanos y hermanas. Descúbrelo. La madurez en la fe se llega a tener descubriendo a Dios entre nosotros, en nosotros. Eso nos hace más fuertes frente al mal. Que si se preocupa a Dios por lo que nos está sucediendo, que si se preocupa a Dios porque nuestro matrimonio se está hundiendo o nuestra familia se está hundiendo, que si se preocupa a Dios porque nos está dando seriamente golpes, hermanos y hermanas, que si siguen dándonos golpes destruyen nuestra iglesia, destruyen nuestra casa, destruyen nuestro hogar, destruyen nuestra familia, nuestro matrimonio. ¿Crees tú que Jesús guarda silencio ante eso? ¿Y que va a permitir que el mal tenga la victoria? No, Señor. No, Señor. Todo es cuestión de madurar en la fe, hermanos y hermanas. Si el mal te reta, rétalo tú a él en el nombre de Dios, pero nunca sin Dios. Porque nuestra fuerza tiene origen en Dios y termina y va y lleva hacia Dios. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo Evangelio y meditación de la Palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido.